Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectación y curiosidad en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, entre todos sus seguidores. Sí, amigos, vamos a hablar de Hande Erçel y, más específicamente, de lo que se especula que ocurrió en su último día o en un momento clave de su relación con Kerem Bürsin. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como se conoció en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción, conquistando los corazones de millones de fans que soñaban con verlos juntos fuera de los sets de grabación. Y bueno, para alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo su relación fue un torbellino de amor, viajes, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales que alimentaron la fantasía de sus admiradores. Pero como bien sabemos, el mundo de las celebridades es efímero y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden tener sus altibajos. Hoy no vamos a entrar en juicios ni a especular con mala intención, sino que vamos a intentar recopilar y analizar la información que ha trascendido, los rumores más sonados y las posibles interpretaciones sobre el fin de su relación. Queremos abordar esto con respeto y sobre todo con la curiosidad sana que nos caracteriza como amantes de las historias y la vida de las estrellas. Antes de adentrarnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las vidas, los éxitos y los misterios de sus celebridades favoritas. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar este enigmático capítulo en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó a escribirse en el set de Sen Kalkapm. La serie fue un fenómeno y con ella, la conexión entre sus protagonistas se hizo evidente para todos. Lo que empezó como una relación laboral, pronto se transformó en algo más profundo y público. Sus seguidores los catapultaron a la fama como pareja, y cada fotografía, cada viaje, cada gesto de cariño era celebrado y analizado con lupa. Era un amor de cuento de hadas para muchos, alimentado por la admiración mutua y la química desbordante. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida y especialmente en la de las figuras públicas, el final de esta historia de amor no fue tan idílico como su inicio. A finales de 2021 y principios de 2022, los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Al principio, como suele pasar, se intentó mantener todo en un plano de especulación, pero la insistencia de los medios y la ausencia de confirmaciones o desmentidos claros empezaron a sembrar la duda. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en ese supuesto último día, o en esos momentos cruciales que marcaron el fin de su relación? Aquí es donde las aguas se dividen y las interpretaciones se multiplican. No hay una única versión oficial de los hechos, y debemos ser conscientes de que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la estrategia de marketing a veces se difumina. Una de las teorías más comentadas, y que parece tener cierto peso, apunta a diferencias en sus planes de futuro. Se dice que Hande Erçel, en ese momento, estaba más enfocada en consolidar su carrera internacional, buscando proyectos en el extranjero y expandiendo su marca personal más allá de Turquía. Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque también con proyección internacional, podría haber tenido intereses más centrados en el mercado turco, o quizás diferentes ambiciones profesionales en ese momento específico. Las grandes decisiones vitales y profesionales, cuando no coinciden, pueden ser un obstáculo insalvable para cualquier pareja, sin importar cuánto se quieran. Imaginen dos personas con sueños y caminos muy distintos. Es un desafío enorme intentar que ambos trayectos confluyan sin que uno sacrifique sus aspiraciones. Otra vertiente de especulación se centra en la presión mediática. Estar bajo el ojo público constante con cada movimiento analizado y cada foto escrutada, puede ser agobiante. La relación de Hande y Kerem generaba un interés desmedido, y quizás, la constante exposición y la falta de un espacio privado para ellos como pareja terminaron por desgastar la relación. El amor necesita respiro, necesita ser cultivado en la intimidad, lejos de los flashes y los titulares. Cuando esa intimidad se ve invadida, el peso puede volverse insoportable. Es posible que sintieran que la atención era mayor que
Es su propia relación, y eso, para muchas parejas, es un veneno lento pero seguro. También se ha barajado la posibilidad de que simplemente sus caminos se hayan separado porque las personas evolucionan. El tiempo y las experiencias de vida cambian a las personas, y lo que pudo haber sido una conexión perfecta en un momento dado, puede que con el paso del tiempo, ya no lo sea. Las relaciones se construyen sobre pilares de compatibilidad, de sueños compartidos, de crecimiento mutuo. Si esos pilares empiezan a tambalearse o a reconfigurarse de maneras diferentes para cada uno, la estructura entera puede verse comprometida. No es necesariamente un culpable o un error de alguien, sino una evolución natural de dos individuos. Ahora bien, ¿qué hay de ese último día? Es muy probable que no exista un único último día dramático, como solemos imaginar en las películas. Las rupturas en la vida real suelen ser un proceso más gradual o un cúmulo de desencuentros y conversaciones difíciles. Quizás hubo una conversación final, una que determinó que lo mejor era seguir caminos separados. Una conversación donde se sopesaron los pros y los contras, donde se reconoció que, a pesar del cariño, el futuro juntos no era viable. Estas conversaciones, aunque dolorosas, son a menudo un acto de madurez y respeto mutuo. En ese contexto podríamos imaginar un último día que no fue un adiós público, sino un adiós privado. Quizás un día en el que se dieron cuenta de que la ilusión de estar juntos ya no era suficiente para superar las diferencias o las presiones. Un día en el que las miradas ya no transmitían la misma chispa, o las conversaciones ya no fluían con la misma facilidad. No podemos saberlo con certeza, pero la discreción con la que manejaron el fin de su relación, a pesar de la insistencia de los medios, sugiere que querían preservar algún nivel de dignidad y privacidad. Es importante recordar que, si bien como espectadores tenemos derecho a la curiosidad, también debemos respetar la privacidad de las personas. Andy Ercel y Kerem Bürsin son profesionales del entretenimiento, pero antes que nada, son seres humanos con sus propias vidas y emociones. El escrutinio público excesivo puede ser perjudicial. A pesar de la ruptura, es admirable cómo ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y manteniendo una relación cordial, al menos públicamente. Esto habla de madurez y de un respeto que, a pesar de todo, perdura. Han demostrado que se puede separar la vida personal de la profesional y seguir adelante, creciendo y evolucionando en sus respectivas carreras. Y aquí entramos en la parte donde reflexionamos sobre lo que podemos aprender de estas situaciones. Las relaciones de las celebridades, por muy glamurosas que parezcan, a menudo nos reflejan nuestras propias experiencias. Todos hemos pasado por desamores, por momentos en los que las cosas no funcionan como esperábamos, por la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro y nuestras relaciones. La historia de Andy y Kerem nos recuerda que el amor, por fuerte que sea, necesita bases sólidas, comunicación, y sobre todo, que las aspiraciones individuales de cada persona son importantes. Además, nos enseña sobre la presión de la fama y cómo puede afectar a la vida privada. Para las figuras públicas, encontrar un equilibrio entre la exposición y la intimidad es un desafío constante. La línea entre ser una persona pública y ser una persona privada es muy delgada, y a veces el peso de la opinión pública puede ser abrumador. Finalmente, y volviendo a la pregunta inicial sobre ese último día, lo más probable es que no haya sido un evento cinematográfico. Fue seguramente un proceso, una conversación, un entendimiento. Un punto de inflexión donde ambos decidieron que seguir caminos separados era lo mejor para su propio bienestar y su desarrollo personal. La elegancia con la que manejaron su separación, y cómo han seguido prosperando en sus carreras, es un testimonio de su profesionalismo y su fortaleza como individuos. Para concluir, amigos míos, hemos explorado las diversas especulaciones y posibles razones detrás del fin de la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Desde diferencias en planes de futuro y la presión mediática, hasta la simple evolución personal de cada uno, no hay una respuesta única, pero sí muchas lecciones que podemos extraer. Lo que sí queda claro es que, a pesar de los rumores, ambos han demostrado una gran fortaleza y profesionalismo al seguir adelante con sus carreras de manera exitosa. Espero que este recorrido por los entresijos de esta popular pareja les haya resultado intrigante e informativo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre el fin de su relación? ¿Creen que la presión mediática tuvo un papel importante? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones.
Niones y reflexiones. Y antes de despedirnos, no olviden lo que siempre decimos: si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.